Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto y qué placer tenerlos otra vez acompañándonos en nuestro programa en vivo de tópicos del deporte adaptado. Hoy con un capítulo no menos interesante y además muy peculiar, ¿eh? Los atletas paralímpicos requieren de la fisioterapia y para ello hoy vamos a tener una gran especialista. Los saluda Alejandrina Zamora, presidenta del equipo representativo del deporte universitario, del deporte adaptado de la UNAM. Fíjense, estoy hasta nerviosa. Pero bueno, tenemos una gran invitada y además va a ser un programa que no lo van a creer, pero estamos transmitiendo desde Hiroshima, ¿verdad, Brenda? Correcto. Ella se encuentra desde allá, es nuestra invitada y permítame presentarles quién es nuestra invitada de hoy. Brenda Net Martínez Cortés. Tiene una licenciatura en fisioterapia en la Universidad de Oriente, fisioterapeuta en CONADE desde el 2018, fisioterapeuta en jefe mundial de hockey sobre hielo en la mayor varonil en Granada, España, fisioterapeuta en jefe mundial en hockey sobre hielo mayor femenil en Melbourne, Eslovenia, fisioterapeuta en atletismo Juegos para Panamericanos Lima, Perú en 2019. Tiene una certificación en Richel's Pine Rebel, perdón las pronunciaciones, certificación técnica de Gavilan, certificación técnica en neurodinámica, método Butler, certificación en neurociencia del dolor, certificación en anatomía palpatoria y también tiene varias experiencias en una asistencia a República Checa con el equipo de representativo de tiro con arco y tiene una certificación en ejercicio con resistencia progresiva y certificación en masaje deportivo técnica rusa. Pues bienvenida, Brenda, pues realmente una gran experiencia, un gran currículum. Y pues sin más preámbulo, vamos a darle la palabra a nuestra invitada que ya nos está diciendo que está transmitiendo desde Hiroshima, donde están haciendo un campamento previo para llegar a Juegos Paralímpicos de Tokio, donde también va como parte de este equipo técnico, multidisciplinario que lleva los Juegos, todos los representativos para rumbo a Juegos Paralímpicos. Pues bienvenida, Brenda. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, me gustaría agradecer la invitación por parte del comité organizador. Debo decirles que me siento muy feliz, muy nerviosa, entonces pues esperemos que todo vaya muy bien. Me gustaría iniciar este tema principalmente con esta pregunta. ¿Necesita el atleta paralímpico de la fisioterapia? ¿Podemos empezar con las diapositivas, por favor? Bueno, anteriormente la fisioterapia dentro del ámbito deportivo se utilizaba de manera poslesión. Esto quiere decir que teníamos un medio de intervención solamente cuando el atleta se lesionaba. Entonces, la fisioterapia actual evoluciona permanentemente, no solo en la aparición de nuevas técnicas terapéuticas, sino hacia una combinación de medidas de tratamientos activos y pasivos. Como les decía, cuando hablamos de un método de intervención pasivo, hablamos, por ejemplo, de un paciente en una cama de masaje, un atleta en una cama de masaje, hablamos de técnicas que siempre se han utilizado como la electroterapia, tal vez el colocar calor, el colocar frío, y se dejaba de lado la parte activa. Cuando hablamos de una parte activa en el ámbito deportivo, hablamos de la importancia del ejercicio como un método precisamente de prevención hacia las lesiones. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, para que el atleta tenga un rendimiento deportivo óptimo, necesitamos dos factores, la profilaxis y la terapéutica. Decidí utilizar la palabra profilaxis porque es una palabra con la que estamos más acostumbrados. Por ejemplo, cuando acudimos con el odontólogo para la profilaxis dental, ¿no? Entonces acudimos con este profesional de la salud para la limpieza, para la prevención de caries, para la higiene bucal.
También cuando acudimos con el médico a nuestros chequeos anuales, nuestros chequeos de cada 6 meses, tal vez estudios de bioquímica, estudios de examen general de orina, para verificar que el organismo esté funcionando de manera adecuada. Entonces, ¿por qué como parte de nuestro cuidado y de nuestra higiene no acudimos al fisioterapeuta, ¿no? Entonces, eso sucede también con los deportistas. ¿Por qué acuden solamente cuando ya presentan una lesión y no para formar un método de entrenamiento basado en prevención, basado en ejercicio? ¿Por qué estamos tan enojados con el ejercicio que solamente creemos que solamente es durante el entrenamiento? Y no, el fisioterapeuta es el especialista en ejercicio terapéutico. Hay mucha diferencia. Entonces, cuando hablamos de la parte terapéutica, el otro factor, hablamos ya del método de intervención en rehabilitación. Esto es completamente diferente porque ya hablamos de la parte de profesional cuando ya se presenta una lesión y el método que yo tengo que elegir para sacar a mi atleta y regresarlo a la pista, a la alberca, al campo donde él va a desarrollar su deporte. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Hay distintos métodos de intervención. Yo quise basarme en 4, un poquito más sencillos y un poquito más fáciles de digerir, ¿no? Hablamos de la evaluación, el entrenamiento, la recuperación y la educación. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Vamos a hablar de la evaluación. Van a ser palabras técnicas, pero voy a explicar con ejemplos para que puedan entender un poquito más esta parte. La anamnesis. Cuando hablamos de anamnesis, es el cuestionario que yo le voy a hacer a mi atleta. Entonces, cuando mi atleta llega por primera vez, yo le tengo que preguntar, pues aparte de sus datos generales, el deporte que realiza y la discapacidad que él tiene. Esto es de suma importancia y de aquí se va a basar todo el tratamiento, ¿correcto? Entonces pasamos a la observación. Yo tengo que ir y ver a mi atleta como fisioterapeuta deportivo en su área, en su momento de entrenamiento. Esto quiere decir, yo voy, evalúo qué es el movimiento, cuál es el movimiento que mi atleta está haciendo, lo está haciendo bien, lo está haciendo mal. Y en mi examen físico que yo voy a hacer aparte, voy a detectar si hay un problema a nivel muscular. Podemos tal vez tener un músculo fuerte de un lado, pero más débil del otro lado, y esto nos puede ser más propensos a sufrir lesiones. Entonces, voy con el ejemplo, ¿no? Les decía de una anamnesis. Tengo un atleta que es lanzador de jabalina, amputado de un brazo. Entonces, él presentaba muchas lesiones de manguito de los rotadores, que es el tendón que viene hacia los hombros y que se encarga precisamente de los rotadores, de la rotación del hombro, ¿no? Entonces, al hacer el lanzamiento de jabalina, precisamente pasamos de una rotación interna a una rotación externa, ¿no? El movimiento que estoy realizando en este momento. Pero también me presentaba muchas lesiones a nivel de cadera, músculos de cadera. Entonces, él decía que hacía bien su biomecánica. En la observación pudimos darnos cuenta de algo. ¿Qué pasó? Cuando él iba a hacer el fortalecimiento a gimnasio, él fortalecía específicamente el pectoral y los músculos de la escápula o los músculos de manguito de los rotadores del lado que lanzaba. O sea, era amputado de antebrazo, podía ocupar este brazo y no lo fortalecía. Entonces, esto hacía que este lado estuviera mucho más fuerte que el otro lado. Entonces, cuando yo paso al examen físico, utilizo técnicas de evaluación para checar fuerza, para checar elasticidad, me doy cuenta que este paciente precisamente del lado donde estaba amputado tenía mucho menos masa muscular que el otro. Entonces recordemos que en todo nuestro cuerpo hay cadenas musculares, ¿no? Todo nuestro cuerpo está conectado, todos los músculos están conectados entre sí. Entonces la parte débil hacía que compensara con la cadera contraria. Entonces ese era el origen de los problemas de la cadera. También con, por ejemplo, el caso de una corredora. En la anamnesis presentaba muchos problemas de fascitis plantar,
a nivel de lo que es el pie, la fascia estaba inflamándose a nivel de donde prácticamente inicia este músculo, ¿no? Que es abajito del talón, digamos. En la anamnesis decía que pues ella hacía bien sus técnicas, que hacía mucho ejercicio, que hacía muy bien su fortalecimiento. Durante la observación me pude percatar que en su entrenamiento solamente se basaba en el fortalecimiento de cuádriceps e isquiotibiales. Entonces, en ningún momento se trabajaba músculos, los gemelos, ¿no? Como les dicen así, chamorros, creo. Entonces, también es muy importante el hecho de ir a observar al atleta en su medio, porque muchas veces, es cierto, el atleta puede mentir, sí nos ha pasado muchas veces, entonces es necesario que yo acuda tal vez de sorpresa y vea, evalúe qué es lo que está pasando con mi atleta. Y con los exámenes físicos yo puedo darme cuenta si hay debilidades musculares, si hay acortamientos, si está más contracturado, más duro de un lado que de otro, o si está más laxo, quiere decir que si está más propenso, ¿no? Las personas que se esguinzan una vez, entonces cuando tú mueves el tobillo, se siente un poquito más laxo, se siente que se estira un poquito más de lo normal, ¿no? Esto es a través de la experiencia, entonces poco a poco pues también vamos adquiriéndola, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar al entrenamiento. Entre las intervenciones propias de la fisioterapia está el colaborar y proponer a nuestro equipo multidisciplinario la inclusión de diferentes técnicas de entrenamiento muscular en la fase de calentamiento. Entonces, aquí es muy, muy importante enfatizar la palabra calentamiento. La mayoría de los atletas, no solamente de deporte adaptado, también de deporte convencional, creen que el calentamiento es la movilidad articular. Esto quiere decir que creen que moviendo los hombros, moviendo las muñecas, moviendo los codos, ellos están generando que su músculo esté preparado para iniciar su deporte. Y eso es una falacia. Para que un atleta tenga un calentamiento adecuado, tiene que realizar el ejercicio, tiene que su frecuencia cardíaca aumentar, el músculo se tiene que preparar para lo siguiente, que es el ejercicio de su deporte, de su entrenamiento. Entonces, cuando tú haces tus movilizaciones, te va a ayudar a que tengas, a que lubriques, a que en este caso tengas mayor facilidad para mover, pero no va a preparar tu músculo. Entonces, es necesario que el atleta entienda que el proceso de calentamiento es muy importante y no es solamente llegar, mover y ya me voy a hacer mi deporte, no. Es un proceso que se tiene que planificar, que se tiene que organizar y sobre todo se tiene que dosificar, ¿no? Porque es muy diferente un atleta tal vez de tiro con arco a un atleta de pista, ¿no? Por ejemplo, rueda los 100, 400 metros. Entonces, tal vez la capacidad del cuerpo de cada uno es diferente y pueden encontrar el calentamiento muscular en periodos diferentes de tiempo. Entonces, cuando hablamos de la parte del entrenamiento muscular, hablamos de ejercicios isométricos, isotónicos, excéntricos, pliométricos. Tal vez sean palabras muy difíciles como de decir, bueno, ¿eso qué es, no? De entender. Pero son distintos tipos de ejercicios que van a ayudar a mi atleta a que tenga la fuerza suficiente. Entonces, cuando hablamos de ejercicios isotónicos, entonces hablamos de lo que siempre realizamos, por ejemplo, cuando hacemos sentadillas, el movimiento, todo lo que genere movimiento. Cuando hablamos de ejercicios isométricos es mantenernos estáticos. Para las personas que realizan yoga, mantener las posturas es un tipo de ejercicio isométrico. No realizas un movimiento constante, mantienes más bien mantenido, pero genera muchísima fatiga, porque estamos hablando de este es el principal fortalecimiento y ese es el que muchas veces se brincan, ¿no? Nos pasamos inmediatamente al isotónico, a la sentadilla, al haz esto, haz el otro, ¿no? Mueve aquí, mueve allá. Y también me gustaría hablar mucho de los ejercicios excéntricos. Nos hemos encontrado muchas veces
con muchos planes de entrenamiento que omiten los ejercicios excéntricos. El ejercicio excéntrico es muy, muy importante para el tendón. Es el ejercicio que prepara al tendón para el movimiento brusco. Entonces, cuando yo aplico un programa de ejercicios excéntricos preventivos, lo estoy haciendo para que mi atleta, para que su tendón pueda acostumbrarse, para evitar las lesiones, y sobre todo, una lesión de tendón suele durar de 6 meses a 1 año en recuperarse. Entonces, estás acortando o estás quitando el tiempo tal vez de una recuperación, iniciando un proceso de ejercicios adecuadamente y anticipadamente. Los ejercicios pliométricos es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos brincos, ¿no? Son ejercicios explosivos y que van a ayudar precisamente al impacto. Entonces, muchas veces se le tiene miedo a este tipo de ejercicios. Si se realizan de la manera adecuada, si se realizan de la biomecánica ideal, entonces no hay que tenerle miedo a estos ejercicios, ¿no? La gente dice, es que en el CrossFit me lastimé. No, no fue el CrossFit. Te lastimaste porque hiciste mal un movimiento, porque tal vez la persona que te supervisaba se distrajo, o tal vez la persona no sabe cómo corregir este tipo de técnicas. Entonces, el fisioterapeuta tiene el método de intervención de manera adecuada, basada en la biomecánica. Entonces, yo te puedo decir, estás haciendo mal ese movimiento, estás alzando mal la pesa, estás haciendo mal el brinco. O sea, estamos capacitados para eso y podemos contribuir para que tú tengas un rendimiento óptimo y para evitar que te lesiones. Entonces, cuando hablamos del siguiente tipo de ejercicio, propiocepción, es una parte muy importante. La propiocepción es cómo tu cuerpo ubica todas sus partes en su espacio. Un ejemplo, cuando voy a subir unas escaleras, yo automáticamente subo las escaleras, subo. Pero mi músculo está trabajando y mi cerebro están trabajando de manera coordinada. Entonces, mi cerebro le dice a mi músculo, tienes que levantar la pierna a tantos grados, vas a subir, de ahí va a caer primero el talón, de ahí la siguiente pierna se levanta. Entonces, es la contracción del músculo, incluye el rango de movimiento, incluye el estiramiento. Entonces, es toda esta parte neuromuscular que es importante para el funcionamiento adecuado del cuerpo, ¿no? No sé si han escuchado que las personas que no gatearon tienen problemas de coordinación, y eso es cierto. Entonces, la parte de la propiocepción la iniciamos desde chiquitos, desde el gateo, ¿no? Al inicio los niños se van pegando, pero después van ubicando su cuerpo en ese espacio y entonces pueden empezar a moverse y ya no se pegan tan fácilmente, ¿no? Entonces pasa lo mismo con el atleta, pasa lo mismo con las lesiones. Por ejemplo, les voy a pedir a quien quiera participar que se pare en un solo pie y que sienta cómo su pie se va a empezar a inestabilizar, ¿no? Va a haber personas que van a hacerlo y lo van a hacer muy fácilmente, tienen un sistema propioceptivo muy bueno, pero si yo les digo, cierren los ojos y ustedes hacen ese movimiento, muy fácilmente se van a caer, porque es ahí donde yo les digo, la parte neuromuscular, ¿no? La parte del sentido de la vista, el sentido del oído, que son muy importantes para ubicarnos en ese espacio. Entonces, el atleta tiene que vivir siempre, siempre, siempre con los ejercicios de propiocepción, siempre con el ejercicio. El ejercicio terapéutico y el ejercicio del entrenamiento no deben de estar peleados, ¿no? Tengo que educar a mi atleta para decirle eso. Yo te estoy poniendo más ejercicios. Luego me dicen, es que estoy tan cansada o tan cansado de hacer ejercicio y vienes y me pones más ejercicio. Pero es importante, ¿no? La parte de estos ejercicios van a evitar que te lesiones, van a evitar que salgas de tu campo de entrenamiento, de tu pista. Entonces, la parte del ejercicio y del calentamiento es fundamental. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Bueno, las técnicas de recuperación son un poquito más fáciles de ubicar porque son las técnicas que voy a
a proceder para que mi atleta tenga la recuperación muscular, ¿no? Para que no tenga este dolor en los músculos. Por ejemplo, cuando hacemos mucho ejercicio y los músculos, dices al otro día, ay, no me quiero parar, me siento embarado, ¿no? Entonces, esto es acumulación prácticamente de ácido láctico, es la inflamación de las fibras musculares, es una respuesta del cuerpo ante el ejercicio. Muchas veces cuando es pesado, cuando se hace por primera vez, es cuando se presentan este tipo de síntomas. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos técnicas para la recuperación. Tenemos técnicas como activas, como el estiramiento, que es ideal siempre hacerlo antes y después de realizar el ejercicio. Mucha gente y muchos atletas se brincan el estiramiento y la verdad es que es un horror eso. Disculpen la palabra, pero es un error garrafal hacer eso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que enfriarse. Si tu músculo se acortó, tienes que hacer un proceso entonces para estirarlo y regresarlo a su tamaño normal. El estiramiento jamás, jamás, jamás tiene que doler. Tienes que sentir solamente eso, que se estira, pero jamás provocando dolor. Entonces, se cree si dices, si no me duele, no me hace. No, o sea, no, porque en realidad puedes provocar un desgarre. Un mal estiramiento puede llevarme a un desgarre. Entonces, también tengo, por ejemplo, las recuperaciones pasivas, que es lo que les decía, la inmersión en tina de hielo. La inmersión en tina de hielo lo que va a hacer es que precisamente la inflamación que se pueda producir en el músculo disminuya, hace que el músculo se relaje. Y, por ejemplo, el sauna, que también va a hacer que haya una sudación, que se suden esos catabolitos, esos metabolitos que se formaron durante el ejercicio. Técnicas como contrastes, técnicas como masaje, esas son técnicas que muchas veces el atleta cree que eso es la fisioterapia deportiva. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, que es la que yo digo que siempre es la más importante, la recuperación. Porque si yo le explico a mi atleta, si yo le explico al entrenador, si yo le explico al auxiliar, si yo hablo con mi equipo multidisciplinario, puedo llegar a eso, a evitar precisamente que el atleta tenga una lesión, ¿no? Entonces tengo que educarlo de ejercicios posturales. Siempre nos encontramos con vicios, el atleta con cifosis, pero que está en el celular así, el atleta con dolor de cuello, pero pues siempre anda así de lado. Entonces nos encontramos distintas cosas que en lugar de beneficiar al atleta, están haciendo que sean más propensos a lesionarse. Entonces tengo que educarlo, tengo que decirle, te tengo que hacer un calentamiento, tal vez una activación muscular antes de tu entrenamiento, necesito tal vez que hagas un buen calentamiento, necesito que hagas un buen estiramiento, necesito que te fijes y que seas consciente de qué haces. He tenido atletas que se lesionan al hacer un mal movimiento, con lesiones muy importantes que requieren una cirugía solo por estar distraídos. Entonces, tengo que trabajar precisamente, estar al lado del atleta y hacer esta parte, ¿no? De estar unidos tanto con todo el equipo multidisciplinario en beneficio de ese atleta. Sobre todo ahorita, por ejemplo, que estamos tan cerca de los Juegos Paralímpicos, la verdad me es sorprendente ahorita el hecho de que muchos entrenadores están muy dispuestos a aceptar la colaboración con el equipo multidisciplinario, porque todos sabemos que es en beneficio de la delegación, en beneficio de los atletas. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Entonces les decía, la importancia del trabajo multidisciplinario. No solamente es el fisioterapeuta, no solamente es el entrenador, es el médico deportivo que va a hacer pruebas de esfuerzo. Son muy, muy importantes dentro del deporte adaptado, dentro del deporte convencional, ¿no? Un buen diagnóstico, un diagnóstico certero, pruebas específicas, porque muchas veces no sabemos si el atleta pueda tener problemas más graves y que puedan conllevar a procesos también que puedan poner en riesgo su propia vida. Cuando hablamos también, por ejemplo,
de la fisioterapia, de la psicología deportiva, aparte lo que les decía de la concentración, el atleta tiene que estar en su momento, en su entrenamiento, en su competencia, ¿no? Y es una parte donde yo, quien estoy muy cerca del atleta y casi los veo todos los días, porque asisto con ellos a los entrenamientos, puedo detectar algo y decírselo al psicólogo. ¿Sabes qué? Está pasando esto, noto aquello. O sea, tal vez aquí o el atleta pueda decirme algo, entonces yo pueda decirle, ¿sabes qué? Trata de comunicarte con tu psicólogo, ¿no? Yo, hacer esa parte de, bueno, te voy a transferir, o yo creo que tu psicólogo es quien debería ver eso, ¿no? Y si no te sientes cómodo, tal vez buscar otro, deberías, ¿no? Dar opciones al atleta. La parte de la nutrición también es muy importante. Ahorita que estaba en un campamento, pude darme cuenta que los atletas hacían esto, o sea, los fines de semana comen así muchas cosas grasosas y entonces era como que la nutrióloga, oye, fíjate que está pasando esto, y obviamente los lunes ellas llegaban súper pesadas, ¿no? Decían, me siento mal, pero era por todo lo que comían, o sea, la parte de la nutrición también es muy importante para el rendimiento deportivo. La parte del masoterapeuta, la parte del entrenador, la parte del metodólogo, el trabajo multidisciplinario, como les decía, va a hacer que el atleta proyectar su carrera y proyectar los resultados, ¿no? Me gusta mucho la imagen de donde estoy abrazando a Samuel. Esa imagen la recuerdo, ¿no? Porque pasó él entre los primeros 10 a la siguiente ronda y es un abrazo de gratitud, es un abrazo en verdad de felicidad, ¿no? Entonces, prácticamente al convivir tanto con los atletas, terminamos siendo como una pequeña familia, digo yo, ¿no? Entonces, la parte siempre es tratar de estar en confianza y no romper también esa confianza con los atletas, ¿no? Pero también de ser una persona profesional, ética y sobre todo también poner límites muchas veces, ¿no? Decir, a ver, sí, no puedo ser también tu amiga, puedo ser parte de tu familia, pero pues también necesito que hagas esto y el otro, ¿no? Necesito que lleves bien tu proceso, porque esto te va a beneficiar a ti, ¿no? No me va a beneficiar a mí, va a beneficiar al atleta al final. ¿Podemos avanzar? Bueno, entonces estas son pequeñas fotos de mis experiencias. Me gusta mucho la foto con la medalla porque la gratitud del atleta, ¿no? Es un trabajo que se consigue de manera grupal. Entonces agradecí mucho el gesto de que me dejara tomarme una foto con su medalla, que me dijera, vente, vamos a tomar la foto porque pues tú también eres parte de este éxito, ¿no? Como me decían hoy. ¿Avanzamos? Así es, Brenda. Definitivamente es una labor que no habíamos visualizado tan relevante, tan importante. Y dijiste muchas cosas muy importantes. Y como este tema que a veces, digamos que a menor escala, ¿no? Deportiva todavía, cuando no nos acercamos a esta especialidad, que por cierto ya la universidad afortunadamente ya tiene su facultad también y del que vamos a estar haciendo uso, pero esta errónea idea de que el hecho de también tener una discapacidad no es relevante cuidar todos estos factores que tú comentas y que al tener una discapacidad tan notoria, ¿no? Pronunciada como el ejemplo que tú dice, nada más vas a optimizar la parte que el atleta requiere, ¿no? Porque como nomás tiene un brazo, como para qué utilizar el otro. Entonces, creo que esto es reflexión a los entrenadores, realmente esto es con la finalidad de que no somos expertos en México, todavía no hay muchos expertos, sí hay gente que conoce muchísimo su tema y se han especializado en su técnica deportiva, pero sí se nos ha olvidado que el hecho de que la persona no utilice las piernas o no tenga completo un brazo, pues no pueda utilizarlo y no deba enriquecerlo, ¿no? Y esta observación que tú haces, pues me parece un ejemplo perfecto de que sí se puede trabajar
pues todo el grupo muscular que resta y compensarlo un poco, que al final del día eso es lo que hacemos las personas con discapacidad. Compensas tanto que inconscientemente en el esfuerzo y sobreesfuerzo que haces ya cuando estás entrenando, pues te vas lesionando otras partes del cuerpo, ¿no? Exacto. Entonces, Y creo que ahí sí la sugerencia de acercarse a alguien tan especializado o a esta profesión, pues es necesaria. No sé qué opinas, Brenda. sí, es muy importante. Por eso yo decía que la parte de estudiar la discapacidad y basarnos en eso, ¿no? En el atleta paralímpico siempre tomar en cuenta eso. Por ejemplo, también he tenido atletas con lesiones medulares, ¿no? Que tal vez ya no puedan mover del pecho para abajo, pero aún así yo puedo hacer que mi atleta movilizándolo, por ejemplo, los nadadores, ¿no? Movilizando, trabajando con la espasticidad de algunos, haciendo técnicas eh, de especiales de neurología, trayéndolas al medio del deporte para que la espasticidad ceda un poco y a la hora de nadar ya no pese tanto. Ellos dicen, no, la parte de mi cuerpo es un lastre, ¿no? Entonces yo tengo que hacer técnicas deportivas como drenaje, como masaje, para que también la sangre que hay en las piernas regrese a circulación central y eso haga que las piernas se sientan más ligeras. Entonces luego dicen que no me tratan el muñón o nunca me han dado un estiramiento aquí o nunca me han dado un masaje, ¿no? Y yo, pero pues es que es parte vital, ¿no? Pacientes de powerlifting que tal vez dicen, estás acostado y levantas o no, o sea, ¿cómo puede ser que las piernas? Pero pues al apretar el abdomen automáticamente también aprietan las piernas, ¿no? Entonces, lo que les digo, el cuerpo es una cadena muscular completa compartida, entonces obviamente también se generan acortamientos a nivel de estos músculos de las piernas. Entonces, no es solamente trabajar los brazos, no es solamente descargar los brazos o hacer ejercicios en los brazos, también tengo que enfocarme tal vez en el abdomen, en los músculos del core, en los músculos de las piernas, hasta donde pueda, ¿no? Y lo que se pueda, sobre todo, trabajar. Oye, Brenda, pero además como se dice, esto no lo puede practicar cualquiera. No, no, suena fácil decir, pues métete a una tina de hielo o métete un poco al vapor. Como decía Brenda, la verdad es que, bueno, pues nos ven gente, personas de todas las edades y se les hace fácil luego, como tú bien decías, ¿no? A los jóvenes, leer en internet y ya ser unos especialistas, pero son técnicas que definitivamente sí tienen que tener tiempos, condiciones, tienen que Exacto. hacerse, no cualquiera puedes llegar y decir, pues sí, ya entrené, me voy a meter a la tila de hielo, me voy a recuperar. Hay que considerar muchos factores, ¿verdad? Exacto. He tenido pacientes con hipotermia, con reacciones muy graves por una crioterapia, ¿no? Siempre tienes que estar o siempre tiene que ser con una persona que sepa o que tenga esa capacidad de reaccionar, ¿no? Porque tú inmediatamente te puedes dar cuenta en las uñas, te puedes dar cuenta en los labios, te puedes dar cuenta en la reacción del cuerpo y decir, aquí me detengo porque puedo desencadenar algo más, ¿no? Entonces, es muy importante que todas estas técnicas se hagan con personas certificadas, que se hagan con una adecuada supervisión. Sí, totalmente. Y bueno, como siempre recomendamos el calentamiento, el estiramiento es fundamental. Y en el caso de la discapacidad, el hecho de que no sientan las piernas, el hecho de que nos falte una parte pues de alguna extremidad, no quiere decir que la otra no podamos utilizarla. Ya lo dice una experta que desde Hiroshima está transmitiendo, que está tratando muy de cerca a nuestros atletas que pronto estarán nuestra delegación en Tokio también compitiendo. Y no sé si tengas algún inconveniente y pasamos a preguntas, comentarios, No, Brenda. sin ningún inconveniente, adelante. Nayeli, porfa, sí tenemos, ¿verdad? Que la que ya se estaba yendo era Nayeli y eso que está aquí. Exacto, sí, ya me estaba yendo, ¿no? Pero aquí sigo, y sí tenemos preguntas. Dice Diego Jiménez, buen día, profe Ale, profesora Brenda y profesora Nayeli. Qué emblemático lugar Hiroshima, que sea un evento en su vida súper exitoso, porras a nuestros atletas paralímpicos y todos por allá. Buen día al Estacunam también.
Eva Figueroa, buenos días, qué gusto saludarlas, felicidades por este logro y tantos otros. Beto Colín dice, gracias por compartir el enlace, saludos desde Tonatico, Estado de México, y muchas felicidades, un pueblo muy bonito también. Antonio Vargas dice, buenos días, felicidades por este tema tan importante para todo el mundo, también quienes no somos atletas de alto rendimiento, tu trabajo involucra a concientizar a los entrenadores también, y pregunta también si no ha generado algún conflicto con sus planes de calentamiento y entrenamiento. Es una pregunta muy interesante porque no todos los entrenadores, fíjate que yo sé que está cambiando, ¿no? Pero antes, bueno, todavía hay entrenadores que su palabra es ley y es absoluta y tiene que ser muy respetable pues como entrenadores que son al frente. Pero creo que en toda tu plática te la has pasado diciendo algo muy fundamental, este trabajo multidisciplinario, ¿no? Que sería muy interesante poderlo llevar. Alguna vez tuve la oportunidad de platicar con alguien que hace un trabajo de un cuerpo colegiado, donde todavía es un poco más allá, porque creo que es fundamental el que todas las personas especializadas como la nutrición, como lo acabas de mencionar, el médico, la fisioterapeuta, el entrenador, pero lleguen a un verdadero acuerdo y se haga el entrenamiento en común. Eso sería fenomenal, ¿no? Porque ahorita el cuerpo multidisciplinario, cada quien, como tú decías, voy y le digo a la nutrióloga, fíjate que estoy observando esto, que ahorita nos vas a decir en qué afecta que uno coma en exceso grasas, ¿no? Por ejemplo, me salió esa duda. Y vas y compartes, y porque tú quieres que también tu trabajo, al sobresalir tu trabajo, pues tiene que sobresalir el de cada quien, de cada especialista, pues porque se ve en el rendimiento del atleta, ¿no? Pero hacer también este grupo colegiado donde todos están de acuerdo y hacen toda una proyección de entrenamiento para hacia dónde va, pues es una verdadera reflexión que les dejo a todos los entrenadores y a los atletas que buscan su entrenamiento en internet. Por favor, son muchos años, no sé cuántos años llevas, y yo estoy segura de que no dejas de estudiar y de especializarte como para una búsqueda que nos puede sacar de apuros, pero no es lo recomendable, ¿no? Entonces, sí es muy, muy reconocible que soy especialista, pero no lo sé todo. Y esta invitación a los entrenadores. No les quieres quitar ese poder, pues esa parte de su palabra de saber. Estás compartiendo con ellos para optimizar su propio trabajo y esfuerzo, ¿no? Y como decía Toño, y las personas que no practican actualmente un deporte, ¿qué tan recomendable es? ¿O qué tan importante la terapia física? Es muy importante, ¿no? Me gustó mucho esa pregunta porque quiero llevar que hay mucha gente que también practica deporte amateur y dice, yo no necesito de eso, porque pues yo lo hago tal vez cada fin de semana, ¿no? Entonces, esas personas son más propensas a lesionarse que inclusive los deportistas, porque no preparan adecuadamente, no fortalecen adecuadamente los músculos, no se preparan, lo que digo, no hacen un buen calentamiento. Muchas veces llegas al partido así como que corriendo a última hora y te metes a jugar. Entonces, todo eso va a hacer que en algún momento seas propenso a lesionarte. Muchas veces son desgarres musculares los que se presentan por esos malos hábitos, ¿no? Pero como decías, las personas también que en este caso no realizan ningún deporte, lo que les decía de la profilaxis dental, ¿no? También es muy importante la profilaxis terapéutica, ¿no? La profilaxis en fisioterapia. Los peores pacientes que he visto con tortícolis son pacientes sedentarios, que en este caso son oficinistas y que están ante una carga muy pesada de estrés. El estrés también genera muchos trastornos en el cuerpo. Entonces, inclusive ya sabemos actualmente que el estrés es la primera causa de muerte, infartos al corazón. Entonces,
nuestro cuerpo reacciona. Entonces, las personas que no realizan nunca o que no hacen deporte, también deben de hacerlo, por favor. Tienen que acudir también a fisioterapia para estar tratando de tratar precisamente esas contracturas, trabajar ese estrés, trabajar la movilidad, tal vez poner un plan terapéutico. No te voy a poner un plan de entrenamiento como lo haría un entrenador, pero sí un plan de entrenamiento para que tú estés bien, para que tus músculos estén bien, ¿no? Entonces, yo también me gustaría aquí también enfatizar algo, ¿no? Los niños. Es muy importante que los niños vayan a rehabilitación. He tenido niños de 7, 8 años con lesiones muy graves, con lesiones en tendones que tardan hasta el año completo en rehabilitación y no pueden salir adelante, ¿no? Tú dices, es un niño, ¿qué lesión puede tener, no? Los niños que realizan gimnasia, natación desde chiquitos, pero está sometiendo al cuerpo a un estrés físico que necesita ser tratado para llegar a evitar precisamente que esto se desarrolle más adelante. Tal vez lo metas a los 5, 6, 7 años a hacer entrenamiento deportivo, ¿no? Enfocalizado como talento hacia alto rendimiento, pero tu carrera deportiva se va a ver acortada por las lesiones que se van a ir acumulando durante todo este tiempo. Claro, hiciste una reflexión muy importante porque los niños dicen, bueno, pues como están chiquitos tienen mucha flexibilidad o son muy ágiles y no requieren de esta disciplina y creo que es un todo, ¿no? Como bien dices, pues antes de que nos apremien y nos correteen con el tiempo, vamos a terminar con las preguntas, con los comentarios y después hay una presentación que te tenemos para que nos cuentes un poquito de esa experiencia y que en lo particular tuve la oportunidad de compartir contigo ahora en Praga con el equipo de tiro con arco. Bueno, Eva Figueroa dice, de suma importancia dar seguimiento al atleta para recomendar el masaje para que sus músculos estén descontracturados, para que se oxigenen y evitar así lesiones y no solo a los deportistas. Felicidades, todos deberíamos de dar masaje a nuestro cuerpo para siempre tener calidad de vida. Antonio Vargas nos pregunta, ¿en Tokio contarán con las instalaciones y equipos que mencionas para tratar a nuestros atletas? Sí, la verdad es que en Tokio se trabaja junto con Comité Olímpico y Comité Paralímpico. Entonces, se trae equipo especial de México y se deja el equipo tanto para Juegos Olímpicos como Paralímpicos. Y aparte, las instalaciones de Tokio también cuentan con un área de rehabilitación donde todos los atletas también pueden asistir, ¿no? Entonces, tienen tanto apoyo como por parte de la delegación mexicana como por parte de la delegación japonesa. Ok, también nos pregunta, ¿cuántos atletas llegaron contigo a Hiroshima y a cuántos atletas puedes atender, ya que tienen diferentes sitios de entrenamiento? Pues actualmente llegó solamente la selección de natación y la selección de atletismo. Entonces, en total fueron 30 atletas. Actualmente estoy trabajando con 12 atletas en natación y la verdad es que aquí aprendes a cortar los tiempos y puedo atender a 3 atletas a la vez. Entonces, mientras uno está en la tina de hielo, yo puedo estar dando un masaje con hielo y al otro lo tengo estirando, ¿no? Y siempre viendo a cada uno. Entonces, siempre tratamos por los tiempos. Japón es extremadamente puntual, entonces nos tienen muy apurados. Y siempre tratamos de trabajar lo más rápido y lo más efectivamente, ¿no? Junto con el doctor, que es quien me está apoyando tal vez con uno que otro atleta, entonces así trabajamos más rápido, ¿no? Angélica Arana dice, saludos a los panelistas, gracias por la charla, buen mensaje en general, tener una buena cultura de cuidado físico y practican el deporte recreativo y competitivo. Y vamos a pasar a la presentación que tenemos. Pues un poco de anécdota, un poco de tu experiencia y de la última experiencia. Bueno, la última es la que estás teniendo, conmigo por lo menos, ahora en Praga, que fue en el mes de julio, principios del mes de julio, donde nos ayudó a tener su profesionalismo y por primera vez un fisioterapeuta acompaña a esta disciplina deportiva y nos dimos cuenta
de esta gran diferencia de llevar a alguien tan especializado y de lo que puede enriquecer, pues tanto a los atletas como ahí vemos en un momento determinado del lado derecho, que también la entrenadora estaba contracturada, ¿verdad? Un poquito. Sí, en lo que decíamos del estrés, ¿no? También los tiempos de vuelo son muy largos y también el cuerpo tiende a cortarse, los músculos tienden a cortarse, entonces es muy importante también la relajación del cuerpo después de vuelos tan largos, sobre todo que fueron 2 días de viaje. 2 días de viaje. Síguele, Naye, por favor. Ahí, no sé qué estás haciendo, qué tan importante, porque se cree que no debes masajear, porque creen que es un masaje relajante y con el atleta. Platícanos un poquito, Brenda. Bien, ahí lo que estábamos trabajando era la activación muscular. Lo que les decía del calentamiento del músculo, también es muy importante hacer un calentamiento a través de fricciones, a través de movimientos rápidos, para empezar a preparar al músculo a que pueda adaptarse a iniciar el entrenamiento. En este caso, como ellos, el deporte es más explosivo, es más momentáneo, entonces tengo yo que tal vez enfatizar en hacerlo yo manualmente, en este caso activar el músculo manualmente, ya que lo que decíamos, ¿no? Tal vez el calentamiento no sea tal vez el más adecuado, pero pues también tengo que adaptar y decir, bueno, si tal vez un entrenador no lo pone, pues entonces yo puedo tratar de ponerlo, ¿no? Entonces ahí estábamos trabajando la parte, la gente cree, como decías, que el masaje es muy malo antes de una competencia, antes de una prueba, entonces no, inclusive un masaje o una liberación miofacial en este caso, libero yo puntos o hago puntos sobre puntos de presión sobre puntos específicos, digámoslo así, aunque suene redundante, para liberar precisamente, ¿no? Tengo el conocimiento anatómico, ¿no? Sí, bueno, les comenté que tenía la certificación en anatomía palpatoria, entonces ubico los puntos para liberar tal vez un músculo, para liberar un ligamento, para liberar un tendón, entonces para trabajar a nivel del sistema nervioso. Sí, porque alguien podrá decir, no, es que en mi experiencia me dieron masaje y me fue muy mal y no pude tirar o no pude hacer X o Y, pero lo que decíamos es que esto no lo debe hacer cualquiera, ¿no? A veces ni siquiera los entrenadores tenemos el conocimiento mínimo básico, entonces no podemos extremar lo que conocemos como entrenadores y tenemos que acudir al especialista, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí pues yo le rompo el cuello, seguramente. No sé qué estabas haciendo, lo estabas torturando, convenciendo, no sé qué estás haciendo, ¿no? Exacto, lo que decíamos de la importancia del estiramiento, ¿no? El estiramiento es un pilar fundamental para la recuperación. Entonces podemos pasar a la siguiente, por favor. Lo que les decía del calentamiento, lo que les decía del tratamiento previo a. No se casen con la idea de que el masaje descontracturante es muy malo antes de una competencia. Si se sabe hacer de una manera correcta, nos puede traer muchos beneficios. Así como el masaje de calentamiento, así como el masaje de drenaje. Hay muchos tipos de masaje. No crean que el masaje es nada más, como decías hace rato, ¿no? Velitas aromáticas, música para el ambiente, ¿no? O sea, hay muchas técnicas manuales que pueden beneficiar al atleta. Entonces, lo que decía, cada atleta también es diferente, ¿no? Recordar esa parte, cada persona es diferente, tal vez lo que a mí me benefició a la otra persona no le beneficie. Yo tengo atletas a quienes el hielo en verdad no los beneficia, principalmente los que tienen lesiones neurológicas, ¿no? El hielo hace que se pongan más tensos, aumenta la espasticidad. Entonces tengo atletas a quienes el hielo les hace maravillas y al otro día te pueden lanzar, pueden tirar mucho mejor, ¿no? Entonces, es importante todo esto. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, Brenda, de verdad no sabes, yo sé que esto nos da como para estar platicando varias horas, sé que para ti no sabes cuánto te agradezco porque el trabajo que estás realizando es muy arduo. Gracias como parte de México, que te agradece estar ahí como especialista ayudando a esta delegación paralímpica. Y pues no me queda más que agradecerte. Has sumado
a estas reflexiones que nosotros contribuimos desde esta plataforma. Y creo que nos deja muchas reflexiones y mucho como para invitarte realmente a hacer una conferencia al respecto. Pero, muchas gracias. ¿Cómo te quieres despedir? ¿Qué te gustaría comentar? ¿Qué te gustaría decirnos, compartirnos desde Hiroshima rumbo a Tokio? Bueno, me gustaría acabar con una frase que hoy precisamente colocó un atleta y dice que la peor derrota ocurre cuando se pierden las ganas de pelear. Entonces, como deportistas, sobre todo con discapacidad, es una lucha constante, ¿no? Contra la discapacidad, contra la enfermedad, contra la sociedad muchas veces. Entonces, quiero terminar con la frase que el Comité Paralímpico Mexicano hizo suya en este momento para los Juegos Tokio 2020, y es: yo lucho por México. Entonces, estos atletas vienen a luchar y a demostrar que el deporte paralímpico no es rehabilitación, es deporte de alto rendimiento, y como tal deporte tiene que llevar todo su proceso completo con todos los servicios médicos, psicológicos, terapéuticos, nutricionales. Entonces, este trabajo que ellos están haciendo es magnífico y esperamos, en verdad, tengo la fe que ellos van a dar muchísimas medallas y muchísimos resultados, como siempre, el deporte paralímpico sacando la casta o dando la cara por México. Así es, definitivamente, porque lejos de estar observando qué nos falta o cuál es nuestra debilidad, estamos optimizando sus recursos, y que eso nos ayudan los profesionales como hoy una Brenda, ¿no? Tan profesional en esta terapia física, que además de, lejos de estar mirando si está uno más chueco que el otro, o qué le falta o qué tiene, es enriquecer y optimizar todo el recurso y el potencial que puede darnos, sugiriendo y estando al pendiente. Gracias, Brenda, por tu profesionalismo. Mucho éxito a nuestra delegación mexicana, a todos. La verdad es que yo soy fan del atletismo, pero bueno, le tengo un grande cariño, ya sabes, a tiro con arco, así es que dijeran por ahí te encargo. Claro. De verdad ha sido un placer compartir tus conocimientos en la plataforma. En corto, es una persona que sabe mucho y que de verdad no es egoísta, nos ha compartido y siempre nos explicaba. Entonces, pues no hay nada que ocultar. Al final de cuentas, por más fácil que nos los pinte, créanme que no lo es. No lo practiquemos en casa, busquemos a los especialistas. Ella ha estudiado mucho de eso, me queda claro, lo domina lo platica como si de veras hubiera nacido con ello, con una facilidad. Así es que felicidades, mucho éxito. Gracias por desvelarte. Yo sé que allá es medianoche, ¿verdad? Sí, ya está. Dejémosla dormir un rato para que haga bien su chamba, como dijeran por ahí. Gracias, excelente día. Felicidades, Brenda, te lo agradezco. Bonito día para todos. ¿Cómo me despido en japonés? Ahí sí te la debo. Okay. Tenemos traductores, gracias a Dios. Ok. Pero arigato. Arigato. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, que tengan un buen día, no sé. Gracias.